último acto de Valentín. Esta historia es para su entretenimiento. Les pido ayudarme a crecer. Pueden hacerlo al suscribirse, dejando un comentario, dando un like. Es totalmente gratis. De este modo podrán recibir la notificación de posteriores videos y disfrutarlos. Comenzamos. Abro comillas. Valentín siempre había sentido una presencia oscura a su lado, una sombra que lo seguía silenciosa y persistente desde que tenía memoria. Era un joven de semblante pálido con ojos que parecían haber visto demasiado para su corta edad. Vivía en un pequeño pueblo, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de los días y las noches, y el murmullo del río al final del valle era la única compañía constante en su vida solitaria. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas, encontró un papel arrugado pegado en la puerta de su casa. La tinta estaba desvaída y las letras eran temblorosas, como si la mano que las escribió hubiese estado nerviosa o tal vez desesperada. Tu tiempo llegará en 10 días, decía, y más abajo, prepárate. Valentín no sintió miedo. Había esperado ese mensaje toda su vida. Sabía que su destino estaba sellado. Desde niño había tenido visiones. La sombra, la oscuridad, el reloj que avanzaba hacia una cuenta final. Pero aún así, cuando leyó esas palabras, sintió una punzada en el corazón. Una súbita tristeza por todo lo que no había hecho, por todo lo que nunca haría. Sabía que no tenía tiempo para arrepentimientos, que su vida tan corta debía tener un propósito antes del final. Valentín decidió que no permitiría que la muerte se lo llevara sin antes dejar una huella, una marca que aliviara aunque fuera un poco el peso del dolor que lo había acompañado siempre. Miró a su alrededor, al pequeño pueblo que conocía desde siempre, un lugar donde las casas viejas parecían respirar bajo la niebla, donde los árboles eran testigos silenciosos de los secretos susurrados por el viento. Un lugar que, aunque no lo sabía, también estaba condenado como él. Durante los siguientes días, Valentín trabajó sin descanso, visitó a los ancianos que vivían solos, llevó alimentos a los más necesitados, reparó los techos de las casas dañadas por las lluvias, plantó árboles en el campo baldío junto a la iglesia. Sus manos, que siempre habían sido suaves, se endurecieron, llenas de cortes y callos. Su rostro, antes pálido y ausente, ahora brillaba con una determinación que nadie había visto antes. La gente del pueblo comenzó a hablar de él, de su repentina energía, de su cambio de actitud. Algunos lo miraban con asombro, otros con recelo, pero todos coincidían en que había algo diferente en su mirada. En la víspera del 10º día, Valentín se sentó en el banco de la plaza, frente a la iglesia. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo hojas secas que bailaban en el aire. Observó a los niños jugar, a las madres reír, a los ancianos charlar bajo la sombra de los árboles. Sintió una calma extraña apoderarse de él, una paz que nunca antes había experimentado. Su corazón latía lento, sereno. Cuando la campana de la iglesia dio la última campanada del día, Valentín sintió una presencia detrás de él. No necesitó voltear para saber quién era. La sombra que lo había acompañado toda su vida finalmente había hecho acto de presencia y era tangible. Sintió un frío penetrante en la espalda y un susurro familiar en su oído. Es hora.
dijo la voz suave pero innegablemente firme. Valentín asintió sin miedo, se levantó lentamente, giró sobre sus talones y vio a la muerte. Era una figura alta, envuelta en un manto oscuro que parecía absorber la luz de su alrededor. Sus ojos, dos pozos de vacío, lo observaban con una mezcla de tristeza y comprensión. «Antes de que me lleves», dijo Valentín con voz firme, «déjame preguntarte una cosa». La muerte inclinó la cabeza invitándolo a continuar. «Todo esto, lo que hice estos últimos días, ¿tendrá algún sentido?». La muerte lo miró por un largo momento antes de responder. «Todo acto de bondad tiene un eco. Aunque tú no lo escuches, lo que has hecho no desaparecerá, Valentín. Vivirá en los corazones de aquellos a quienes tocaste, y su sombra será más ligera por tu causa». Valentín sonrió. Sintió que su cuerpo se volvía ligero, como si cada célula de su ser comenzara a desvanecerse en la brisa nocturna. Y en ese instante, mientras la muerte se acercaba para llevarlo consigo, Valentín miró una última vez al pueblo, a las personas que ahora sonreían sin saber por qué, a los árboles que empezaban a echar raíces, y supo que su existencia, aunque breve, había tenido un significado. La muerte lo tomó de la mano y juntos se desvanecieron en la penumbra, dejando tras de sí un viento suave que acarició los rostros de todos los habitantes, con una despedida silenciosa de un joven que había decidido hacer del final de su vida un comienzo para otros. Cierro comillas. Gracias por su preferencia, que la pasen excelente.